feriado, así que nos vamos a ver el otro viernes, que es el 16, que para los que somos docentes es el último día de clases, así ya después entramos en vacaciones, ¿no es cierto? Bueno, algunas cositas que me quedaron del otro día, por si mientras se va sumando alguna persona sobre la parte impositiva y sobre eso, me olvidé decir que en los contratos de locación, si es para vivienda, si es para vivienda y la vivienda tiene una evaluación inferior a 1.731.000 pesos, no paga el impuesto de sellos. Pero tienen que darse esas dos condiciones, que sea para vivienda familiar o de la persona que lo va a alquilar, por supuesto no comercial, y lo tiene que decir en el contrato, así que no se olviden de ponerlo en la cláusula, ¿sí? Dejen asentado en la cláusula de que ese contrato es de tipo familiar y la evaluación, verifican ustedes con la partida, entran en ARBA o le piden un impuesto y verifican que la evaluación sea inferior a 1.731.600. Si es dentro de ese monto, está exenta del pago del impuesto de sellos. ¿Sí? Es un buen dato para que no tenga que pagar. Caso contrario, como decíamos el otro día, va a pagar el 1,2 de la suma de los 36 meses. Y también vieron que el otro día yo les había comentado esto de que una de las cláusulas era dejar una habitación para el depósito. Bueno, hoy está pasando esto. Hay mucha gente que lo tiene en venta, el departamento, y como la verdad que está bastante difícil vender hoy, dicen, bueno, mientras tanto lo voy a alquilar. Y lo alquilan amoblado, porque por ahí era, sobre todo son turistas. Entonces tenían el departamento amoblado para venir los veranos. Y los que alquilan, en general, no quieren amoblados, los que van a alquilar por 3 años, porque hay gente que tiene sus muebles. Entonces estamos haciendo esta cláusula como muy habitual de poner que, bueno, el famoso, me da gracia porque lo que falta en Mar del Plata son departamentos de 3 ambientes, por ejemplo. Y entonces acá te alquila de 3 ambientes, pero me reservo una habitación para guardar. Bueno, me estás alquilando un 2 ambientes, entonces. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Y es válido. Me preguntan, ¿eso es válido? Sí, como decíamos el otro día, son todos contratos consensuales, ustedes arreglan si les sirve. Vuelvo a decir, como es tan escasa la oferta que hay, uno agarra lo que hay. Entonces, si lo que hay, el señor me pide una de las 3 habitaciones para meter los muebles, se los tengo que dar. Y si no, tengo que intercalar los muebles que tiene el señor con los míos y dejar los muebles ahí puestos, porque no hay mucha opción. Pero bueno, lo cuento porque era una cláusula que antes ni se usaba y ahora lo vemos bastante habitual. Bueno, vamos a ir al tema de hoy, que es cesión de derechos hereditarios. En realidad vamos a hablar de todas las cesiones, pero básicamente vamos a hablar de cesión de derechos hereditarios. Esperen que antes me pregunta acá, doctora, en el caso se genera el sellado, se pone en alícuota. No generas nada. No es necesario que generes nada. Directamente está exento, ¿sí? Pero déjalo reflejado en una cláusula del contrato. Diciendo el presente contrato no se encuentra comprendido dentro del pago del impuesto de sellos por ser las dos cosas, para vivienda familiar y tener una evaluación menor a 1.731.600. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a hablar entonces de cesión de derechos, de todos los derechos en general. Como regla general, ustedes saben que todos los derechos, todos los contratos se pueden ceder, ¿sí? La regla es la cesión, salvo que yo prevea lo contrario, ¿sí? Entonces, en principio, todo lo puedo ceder. La gente, mire que yo, con una cuota, con un pagaré, con de todo lo que yo tengo en líneas generales, lo puedo ceder. Cuando estoy hablando de ceder, estoy hablando de transmitir, ¿sí? No estoy hablando de gratuito, porque la gente como que vincula la palabra cesión con gratuita, y no. Por ejemplo, vengo a ceder las cuotas de la SRL. Puedo hacerlo en forma gratuita o en forma onerosa, ¿sí? Vengo a ceder los derechos que tengo
en un juicio. Es una cesión de derechos litigiosas que puede ser onerosa o gratuita. Y también vamos a ver que en muchos casos es como mixta. El famoso caso es, fallece un señor, se abre la sucesión, ¿sí? Y entonces heredan 4 hermanos y la mamá. A ver, la situación de los 4 hermanos no es la misma. Seguramente 2 hermanos dirán, yo creo que la casa le quede a mamá, porque en realidad la casa la compraron mamá y papá. Otro dirá, sí, yo también quiero, pero necesito la plata. Y otro dirá, no, yo no quiero, ¿no? Entonces, a veces tenemos, dentro del marco de una sucesión, cesiones de derechos hereditarios, que son algunas gratuitas y otras onerosas. Esto también se puede dar combinado. Entonces, decíamos, teniendo como regla que todos los derechos pueden ser cedidos, uno de los más habituales es la cesión de derechos hereditarios. En el antiguo código, con Vélez, esto estaba regulado en la parte sucesoria, ¿sí? Ahora la regulan tanto en la parte de contratos como un contrato, ¿sí? Cesión de derechos, como en la parte sucesoria. Y van a ver que en algunos contratos, como el otro día cuando vimos locación, también hay algún articulito que habla de cesión. O sea que van a encontrar muchos artículos que hablen de cesión. Espera que voy acá. Bien. También recuerden, como decimos siempre, que este código, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y fue hecha por los 100 notables, los cuales no todos estaban de acuerdo. Entonces es probable que encuentren, vamos a ver algunas cosas en que en un sector dice que están prohibidas y en otro sector dice ¿cómo se llama? Que están permitidas. Porque bueno, ustedes saben que un grupo, los comercialistas hicieron una parte, los civilistas hicieron otra, entonces bueno, hay algunas cosas que están discutidas, como decíamos el otro día, la cesión entre cónyuges, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué características tiene este contrato? Como decíamos, que puede ser gratuito u oneroso. En principio es formal, ¿sí? Es formal, tiene que hacerse por escrito y en algunos casos es de formalidad, digamos, absoluta. En líneas generales, entonces, todas las sesiones que tengan que ver con inmuebles van a ser por escritura pública. Eso es un gran cambio porque había mucha discusión anterior al código y circulaban muchas sesiones de derechos por instrumento privado. Hoy ya está bien claro, lo único que dice, si ustedes pueden hacerlo también mediante esta modalidad, es que también puede hacer por acta judicial. O sea que ustedes también podrían, llegado el caso, pedirle en el juzgado que esta sesión se haga en sede judicial, pero nunca por instrumento privado, ¿sí? Nunca por instrumento privado. Y tengan cuidado porque no son de las que luego se pueden convertir o confirmar, ¿sí? Y además en muchos casos ese señor que me cedió luego falleció y ahí ya no tenemos forma de confirmarla. En el caso que estén vivos no lo confirmamos, pero volvemos a hacer el acto por escritura, ¿sí? Pero en muchos otros casos no podemos. Entonces, ¿desde cuándo puede hacer una cesión de derechos hereditarios? También esto es algo que a veces hay error. No tengo que tener abierta la sucesión, no necesariamente. O sea, sí tengo que tener un dato fundamental, que a veces hasta parece gracioso, pero le preguntamos, es, ¿tiene un fallecido? Porque el señor dice, vengo a ceder los derechos hereditarios. Y entonces yo le pregunto, ¿quién falleció? No, me dice el señor, todavía no, pero yo ya quiero ceder los derechos respecto a mi padre. A ver, situación bastante habitual es esta. Hoy con todo esto de la pandemia o la gente, en la pandemia la verdad que nos cambió la cabeza con respecto a un montón de actos, creo que hemos hecho más donaciones y sesiones que a lo largo de toda la vida porque todo el mundo se asustó y entonces dijo, no, quiero organizar mi patrimonio, no quiero me pase lo que a mi vecino, lo que a mi tío, etcétera, entonces quiero organizar, entonces casi toda la gente hizo donaciones y sesiones. Entonces,
viene un señor y me dice, yo quiero cederle los derechos hereditarios a mi hermano porque la verdad que en época de pandemia me fue tan mal que sé que me van a inhibir porque no pude pagar los sueldos, no pude pagar las cargas sociales, etc. Entonces vengo a ceder los derechos a favor de mis hermanos porque el día, no, para no perjudicarlos. Ay, le digo, ¿falleció tu papá? No, no, todavía no, me dice, pero cuando fallezca, yo ya quiero que mis hermanos no tengan problemas. Bueno, eso no se puede ceder los derechos futuros, como estudiamos tantas veces, o sea, yo no puedo decir, está muy buena la intención de la persona, pero lamentablemente no lo podemos hacer, ceder los derechos hereditarios. Y ni otra cosa, porque hoy por hoy él no es nada, todavía no tiene nada, no le puede donar ni vender a sus hermanos porque todavía no heredó. Entonces, para que haya una cesión de derechos hereditarios tenemos que tener un causante, tenemos que tener alguien fallecido. Al otro día he fallecido, ¿yo ya puedo ceder mis derechos? Sí, y de hecho siempre les cuento que esto es habitual, fallece una persona no en época de pandemia, sino en época normal, y entonces vienen sus hijos que viven en España, por ejemplo. Entonces vienen, y entonces vienen a escribanía y me dicen, escribana, quiero dejar todo firmado para evitarle los problemas a mis hermanos. Entonces, todo lo que usted me diga que yo lo tengo, ya lo firmo ahora porque yo no voy a volver de acá a 2, 3 años. ¿Qué le hago firmar? Una cesión de derechos hereditarios. Justamente le cede todos los derechos a favor de su hermano y ya después la sucesión la abre a su hermano, todo, y bueno, después arreglarán si le paga, no le paga, si vende la casa, etcétera, etcétera. Entonces, al otro día, salvo los famosos 7 días de luto, pero si el señor al otro día quiere ceder sus derechos hereditarios, puede hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos un fallecido y tenemos la cesión. ¿Qué necesitamos para hacer la cesión? Como les decía recién, es por escritura pública, tengo obligación de pedir 2 certificados, 2 tipos de certificados. Uno, que es la anotación de anotaciones personales, lo que mal llamamos inhibición, del causante y del cedente. Tengo que, no tiene que estar inhibido ni el causante ni el cedente. Eso ténganlo en cuenta. Y en provincia de Buenos Aires, sé que hay varios que no son de provincia de Buenos Aires, pero cada provincia en esto tiene una forma totalmente distinta. Si bien, repito, la ley 17.801 es nacional, en esto de cesión de derechos hereditarios y anotaciones personales, cada provincia tiene un régimen totalmente distinto. En provincia de Buenos Aires se anotan las inhibiciones, se anotan las cesiones en función del causante, no del cedente. ¿Qué quiere decir? Yo además de pedir a ver si está inhibido mi cedente, mi causante, voy a pedir un certificado de cesión para saber si ya se cedieron los derechos de la persona que falleció, ¿sí? En algunas provincias se anotan a nombre del cedente, o sea, yo consulto a ver si Mariela Yúñez ya cedió los derechos de su abuelo. Acá en provincia de Buenos Aires no. Acá en provincia es, yo pregunto, ¿del abuelo de Mariela ya se cedieron los derechos hereditarios? ¿Me siguen entonces? Entonces van a tener que pedir inhibiciones por cedente y cesionario y además van a tener que pedir, van a consultar al registro. Vieron que el informe tiene 2 como casilleros, en uno marcan cesión y en otro marcan inhibición, es para esto. Van a decir, pero 2 veces lo mismo, no, no es lo mismo, son 2 sectores totalmente diferentes. Entonces, en uno van a preguntar si está inhibido el causante y otro si ya se cedieron los derechos, porque si Mariela ya los cedió, no los puede volver a ceder, ¿sí? ¿Estamos en eso? Ya que digo esto, también recuerdo que el registro de anotaciones personales en provincia de Buenos Aires está en el mismo edificio, ¿sí? Pero son 2 registros totalmente diferentes. Acá Adri, que es mi gestora que me está mirando,
sabe que tiene un régimen totalmente distinto. Tanto es así que vos, por ejemplo, haces una escritura y nosotros los escribanos vieron que tenemos la facultad de levantar la inhibición al solo efecto de escriturar, obviamente con una orden del juez, ¿sí? Y hacer la venta. Adri va a tener que ir primero al sector de anotaciones personales, pedir el levantamiento y retirarlo y después elevarlo a zona quinta. No es que el registro funciona todo y se comunica entre sí, ¿se entiende? Es el mismo edificio, primer piso es anotaciones personales, del segundo para arriba y del primero para abajo. Todo es un edificio enorme, que no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir, es un edificio enorme, pero son dos registros en un mismo edificio, pero no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, todos los pasos que ustedes tengan que hacer con relación a esto van a tener que hacer uno en el registro de anotaciones personales y otro trámite en el registro de propiedad inmueble, si lo fuera. Bueno, en este caso, además, dentro del registro de anotaciones personales hay dos sectores totalmente distintos. Uno que anota las inhibiciones y otro que anota las cesiones, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen que hacer esa consulta en forma doble y separada. Es el mismo formulario y lo hacen en forma virtual, ¿sí? Cargan en la página, entran en la página del registro de la propiedad y cargan. Uno le marcarán y pagarán por sesión y otro marcarán y pagarán por a ver si está inhibido. ¿Estamos? Esos tres certificados, ustedes estarán habituados cuando los piden en los expedientes para la sucesión y sobre todo cuando va a ser la venta por tracto abreviado, bueno, ustedes seguramente lo piden de esta forma. Entonces volvemos a retomar. ¿Desde cuándo? Desde la muerte del causante, no necesito tener abierta la sucesión. En principio, pues vamos a ver. Que como se hace por escritura pública, sí o sí, no hay otra alternativa, salvo acta judicial, yo prácticamente no he visto, pero bueno, se podían hacer por acta judicial. ¿Qué pedimos? Inhibiciones, ¿sí? Y cesión. ¿Por qué no pedimos dominio? Que todo el mundo me dice, ¿por qué no pidió un dominio? Porque recuerden ustedes que el contrato de cesión es un contrato con características totalmente diferentes al resto de los contratos. La primera característica es el contrato más aleatorio que ustedes conocen. ¿Qué quiere decir? Yo te cedo, pero no sé lo que te cedo. En realidad, lo único que yo te puedo garantizar que te cedo es mi lugar en la sucesión. Yo te cedo mi lugar que yo ocupo, ¿sí? Y que como todavía no abrí la sucesión, ni siquiera sé si voy a ocupar un lugar. Pero en principio yo te cedo el lugar que me va a tocar a mí, pero nada más. No te puedo ceder ni la casa, ni los derechos del fondo de comercio, ni las cuotas sociales, nada de eso, porque ni siquiera sé si voy a ser heredero, qué acervo va a tener la sucesión, y mucho menos te puedo asegurar si me va a tocar a mí. Entonces, las cesiones son por el total o por una parte proporcional, pero siempre del paquete, siempre del paquete. Es cierto que el código nuevo puso el artículo de un tema que fue siempre, dio pie a mucha discusión, entonces hay un artículo donde dice que se pueden ceder los bienes determinados, ¿sí? Lo que pasa que después que acota, que se regirán por las normas del contrato más similar que haya. Entonces dicen, si vos haces una cesión de bien determinado y hay un precio, se regirá por la forma y las características de compra-venta. Si cedes un contrato, si cedes los derechos hereditarios y te dan a cambio, vos le cedes a tu hermano y tu hermano te cede a vos, se regirá por la permuta, y si le cedo en forma gratuita, se regirá en forma por la donación, ¿sí? En estos tres casos estamos hablando de una escritura pública, por eso, además, esto es como que queda ahí medio en el aire, y además es como que yo hiciera o una venta, o una permuta, o una donación, con una cláusula suspensiva diciendo,
yo le vendo a José, no digo el apellido porque me es muy raro, pero yo le vendo a José, le cedo los derechos hereditarios a José, ponele que dijera, sobre la casa de la Avenida Independencia, con la condición suspensiva, José, si me toca, si no me toca nada. ¿Quién compraría de esa forma? Y ese título sería totalmente, a ver, no circularía para nada, nadie compraría un inmueble o nadie aceptaría ninguna operación en la que haya un título que tenga digamos, una cláusula con una condición suspensiva diciendo, sí, yo te lo dono, pero si me toca eso en la sucesión, etc. Por eso, la Cámara de Mar del Plata, no así en Necochea, no así en Dolores, ya que Patricia recién me hablaba, no así en otros lugares, pero sí la Cámara de Mar del Plata desde el vamos dijo, no se aceptan cesiones sobre bienes determinados. Entonces, sepan los que trabajan acá que por eso además no hacemos cesiones. Me dicen ustedes como abogados, y tienen razón, el código lo permite, pero ya les digo, debería ir con esta cláusula y además sabemos que no la van a poder acompañar al expediente porque la Cámara de Mar del Plata entiende que no están permitidas las cesiones sobre bien determinado. Entonces, solo cedemos el total o en forma parcial. Si yo le puedo decir a Mónica Stampone, te cedo el 20% de lo que me correspondería en la sucesión. Eso sí puedo hacerlo, pero no puedo ceder sobre una casa en particular. Yo entiendo que sus clientes están muy ansiosos y cuando el señor fallece al otro día que vienen a la escribanía que quiere comprarle la casa, es muy riesgoso. El único caso es que tu cliente suponga, porque no lo va a saber, suponga que, digamos, es lo único que tiene su padre en el patrimonio y que decida hacerte una cesión del total. ¿Sí? Digo, fallece una persona y entonces viene el hijo de España, como yo le decía, y entonces el vecino al lado dice, ay, lo siento en el alma el fallecimiento de tu papá, pero te quiero comprar la casa, ¿sí? Entonces, lo único, ustedes a veces les hacen estas sesiones de bien determinado, no, digamos, no es válida, le hacen un boleto, tampoco es válida, un boleto sin declaratoria es como el alia a la enésima potencia, porque la verdad que cuando la gente me dice, no, yo soy el único hijo, le digo, qué suerte que vos, digamos, tenés la bola de gritar de saber que sos el único hijo, de que tu padre no tenía acreedores, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco hacer un boleto de compraventa. La sugerencia es por lo menos con declaratoria de herederos, por lo menos, ustedes saben igual que la declaratoria tampoco me da ninguna seguridad, pero por lo menos me va cerrando el alia, me va diciendo, bueno, por lo que he visto y porque se han presentado, hay un heredero y dos herederos. O vuelvo a decir, salvo que tengan la seguridad absoluta de que no tiene más bienes, porque si no, por ejemplo, el señor no sabía y cobra la jubilación, después el retroactivo de la jubilación de ferroviario, y eran $500.000, le está cediendo todo, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta. Bueno, salieron los certificados. Recuerden que los certificados tienen una vigencia de 15, 25 o 30 días. 15 si quien pide el certificado tiene, el certificado solo lo puede pedir el escribano y el juez. Entonces, 15 días va a tener de vigencia ese certificado si el que lo pide tiene su asiento del registro, en nuestro caso en La Plata, si fuera de La Pampa en Santa Rosa, si fuera en Entre Ríos en Paraná, creo que estoy perdida ahora con las capitales. Entonces, si el registro del escribano se encuentra en la capital de la provincia, la vigencia son 15 días. Si se encuentra fuera de la provincia son 25 días, y si se encuentra dentro de la provincia, perdón, y se encuentra fuera de la provincia son 30 días. Bien. Recuerden también que los certificados se cuentan la vigencia desde el día que ingresó. Hoy hay certificados que están demorando 30, 40 días, ¿sí? Hoy el sistema cambió en pandemia
bueno, por una cuestión de tratar de organizar. Entonces, es probable que mi certificado ya me salga vencido. Recuerden que se cuenta desde el día, la ley dice desde el día que se despacha, y en realidad el registro lo tiene que despachar el día que ingresó. Que a mí me lo entreguen un mes después, la fecha de despacho es el día que ingresó. Entonces no cuenten desde el día que vos lo tuviste en la mano, se cuenta desde el día que lo ingresaste, ¿sí? Y además nosotros en los notariales es, digamos, de la 0 hora anterior, no posterior como ustedes en lo judicial. Se cuenta desde las 0. Si yo lo presenté a las 10 de la mañana, ya me corre todo el día de hoy, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso para cuando tengan un certificado para algún tipo de operación. Hoy, por ejemplo, todos los certificados presentados desde el 7 de junio hasta el 5 de julio van a tener un vencimiento de 30 días por única vez, supuestamente. Vamos a ver qué pasa el 5 de julio, si lo prorrogan o no. Por única vez, yo hace más de 30, 40 años que trabajo en esto, 30. La primera vez que veo esto de una prórroga así. He visto otras extensiones, pero no como esto. Esto es atípico de que hagan que el certificado tenga una duración distinta. En este momento estamos con una duración de los que se presentaron el 7 de junio en adelante, de una vigencia de 30 días en vez de 25, ¿sí? Y recuerden, esto es para certificados. Para ustedes que piden informes, tienen una vigencia de 90 días, ¿sí? De 90 días. También, como lo digo en todas las clases y todas las charlas, las fotos del día 1. O sea, que 90 días ustedes lo utilizan para no estar todo el tiempo pidiendo, pero es muy probable que ya esa realidad sea totalmente diferente a la que ustedes consultaron el día primero, ¿se entiende? Yo hoy pido un informe al registro de la propiedad y me dice que la casa es de Ale Dalmolín, etcétera, etcétera, y que no tiene nada, ¿sí? Bueno, resulta que ella en el interín la vendió, porque puede venderla perfectamente, y yo lo uso igual el día 90, y ya ella no es dueña. Bueno, es así. La realidad es la foto del día, y esto, si ustedes le van a dar una vigencia 90, que está bien que se la den porque el Código Procesal lo permite, pero quiero decir que también tienen que tener en cuenta que esa realidad ya puede ser distinta a la que ustedes pidieron. Si ustedes lo pidieron el 1 de mayo, la foto es del 1 de mayo, aunque a mí me lo den el 20 de junio, y ni te cuento en agosto. Pueden haber pasado un montón de cosas. Por eso también cuando me consultan, ¿uso este informe? ¿No lo uso? ¿Usted qué haría? Y la verdad que yo volvería a pedir otro de nuevo, le digo siempre, pero es cierto que ahora en pandemia lo pedís y me vuelve a tardar 90 días o 60 días. Pero bueno, sepan eso, que puede que haya cambiado la realidad dentro del tiempo que ustedes lo pidieron. Entonces, hacemos la escritura con esta información que tenemos. Obviamente tiene que estar todo limpio, en este caso no tiene que estar inhibida. Las inhibiciones, recuerden que dijimos el otro día, tienen una vigencia de 5 años, pero lo puedo prorrogar cuantas veces quiera. Yo siempre les cuento, Banco Nación y Banco Provincia tienen una persona encargada de controlar continuamente y vuelven a inscribir. ¿Cuándo puedo pedir la prórroga? 180 días antes. A partir de 180 días antes, yo ya puedo pedir la prórroga para que corran 5 años más. ¿Bien? Hay algunas anotaciones especiales, como hablamos también el otro día, de las que no son muy constitucionales, pero están, que son las que hace el fisco o la FIP, que directamente inhibe. Conforme al Código Procesal, yo primero tendría que demostrar que la persona no tiene bienes para después trabar la anotación, la inhibición. Pero lo cierto es que no se piden estos recaudos y muchas veces se inhibe habiendo un montón de muebles o muebles registrables, motos, autos, buques o inmuebles. Pero lo cierto es que el registro las anota, digamos, el registro
en este sentido, si bien el registro hay un principio que se llama de calificación, que califica, no en este caso. El registro no va a calificar. Ah, ¿cómo se llama Gladys? No, no la vamos a inhibir porque Gladys Triguero tiene como 10 campos, tiene 2 fábricas, tiene una playa en Malibú, tiene de todo. Bueno, no. A ver, si le llega la inhibición, el registro la va a anotar. Pero ¿qué puede hacer Gladys? Puede pedir una sustitución de medida cautelar, eso sí puede hacerlo, y ustedes como abogados tienen que estar muy atentos. Cuando viene y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Rápidamente pedí una sustitución, ¿sí? Ofrecele al fisco, que enseguida la agarra, ofrecele al fisco, decir, levantame la inhibición, te doy el campo para que me lo embargues, ¿sí? Eso es lo más rápido, porque ustedes quieren probar que pagaron a la FIP, que no les vino la cuota, que están, bueno, ahí van a estar un año. Entonces yo los que les sugiero cuando tienen una inhibición de la FIP y tienen una operación rápida para hacer, pidan la sustitución y después pelean con el abogado de la FIP o del fisco si está bien, si tu cliente pagó, si no pagó la cuota, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, firmamos la escritura. Firma el, ¿cómo se llama? El cedente y firma el cesionario. En general son bienes propios, por lo cual no vamos a tener que dar el asentimiento conyugal, ¿sí? Salvo que lo que se diera fuera la única casa y ahí viva la, ¿cómo se llama? La familia, ahí lo puedo pensar. Recuerden que el 456 que habla de asentimiento conyugal me permite a mí también como escribano calificar en qué casos sí, que no. Digamos, el registro no es que dice estos sí, estos no, también acá no es que los tiene como encasillados a los inmuebles. Yo como escribana voy a calificar si en ese acto le voy a pedir el asentimiento conyugal o no lo voy a pedir. Es más, cuando yo mando a inscribir un acto que no tiene asentimiento conyugal y por ahí lo necesita el asentimiento, el registro lo único que me va a decir, ¿usted dice que esa no es la única casa y que no tiene el hogar conyugal? Pues clarifique y diga usted, escribana. Yo se la voy a inscribir igual la escritura. A ver, por ejemplo, ante la venta de un bien ganancial, no me va a decir, tiene que tener el asentimiento, me va a decir, escribana califique. Si usted dice que no se requiere el asentimiento, yo se le inscribo, pero dígalo. ¿Se entiende? Entonces, o va con asentimiento o el escribano, necesariamente la escritura deberá decir, acá no se requiere asentimiento conyugal. Bueno, hacemos la escritura. ¿Dónde la vamos a inscribir? Primero, para mandarla a inscribir, lo que tengo que sacar es el testimonio. Ustedes recordarán, pero por si acaso, como lo notarial a veces no lo tenemos tampoco muy fresco, recuerden que la matriz es el protocolo, porque a veces también en los escritos hablan de términos. Por ejemplo, es muy habitual que utilicen la palabra certificado como informe, eso lo veo en casi todos los despachos, que sale la palabra, dice, previamente agregue ese certificado. Y vienen y me dicen, ay, Laura, ¿me pide certificado? No, le digo, se equivocó, no te puede pedir certificado. Te dice informe, pero dice certificado. Bueno, y también utilizan a veces, previamente acompañe el testimonio, la matriz, el segundo, bueno, como si fueran todos sinónimos. Matriz es protocolo, por lo cual ustedes jamás van a poder acompañar la matriz, ¿sí? Lo que van a acompañar, lo que le van a pedir acompañar es el testimonio. Ahora, como se modificó la ley, la publicidad, y ahora vuelvo a esto, la publicidad de la sesión se da en el expediente, ¿sí? ¿Cuándo empieza a tener efecto? Desde el momento que ustedes, abogados, acompañaron la sesión al expediente. Por lo tanto, yo lo que hoy hago es sacar 2 testimonios, 2 primeros testimonios, ¿sí? Entonces, uno se lo doy a ustedes, abogado, o se lo doy a su cliente para que le digo, ya rápido corriendo se lo va a llevar al abogado, porque el abogado urgente lo tiene que agregar al expediente. Si ustedes no lo agregan, esa sesión no es válida, no es oponible, como decimos siempre, no es oponible a terceros, porque la publicidad de la sesión hoy, a partir del 2015, es en el expediente. Entonces, ojo de no agregarla, porque por más que yo la haga, ¿sí? Si ustedes no la publicitan, es lo mismo que nada. Entonces,
un primer testimonio, pero no todos los escribanos hacen igual, algunos hacen uno. En mi caso particular, yo hago 2 para que ustedes rápido puedan acompañarla y yo, mientras tanto, mando el mío más tranquila a inscribir, ¿sí? Me pueden decir, en otra escribanía me dijeron, no, vení en 30, 40 días cuando salga inscripto y después así lo acompañás al expediente. Sí, puede ser. Yo que ustedes, aunque sea, pediría una copia certificada y acompañaría una copia certificada. Que después el juzgado me diga, acompañe el original, ay, no me di cuenta. Le digo, ay, como eran los 2 folios rojos, pensé que era certificada y era la original. Pero yo rápidamente lo agregaría, ¿sí? Cada escribano tiene su forma, pero recuerden eso. ¿Dónde se inscribe? No se inscribe en el registro de propiedad inmueble, se inscribe en el registro de anotaciones personales, porque no estoy hablando de ningún inmueble. La cesión va a decir, Camila Fernández le cede todos los derechos a Sol Fiorino que le corresponden en la sucesión de... A ver, si esa sucesión tiene 10 campos, 4 casas en el barrio privado, 3 lotes, bla, bla, fenómeno. Pero por ahora no sé nada, entonces por eso no la inscribo. Esto también vienen y me dicen, pero Laura, no la inscribiste en el registro. Pedí un informe y no sale inscripto. No, porque todavía no estamos en esa instancia. Entonces, lo mando a inscribir al registro de anotaciones personales. A pesar de eso, lleva, que eso también confunde, porque lleva atrás, yo le saco el testimonio y además, y tengo que acompañar el folio de seguridad, ¿vieron? El que ustedes usan, ustedes usan uno verde, nosotros usamos uno celeste, el folio de seguridad que les dan el juzgado. Bueno, en este caso, nosotros también tenemos nuestros propios folios de seguridad, y esos folios de seguridad en general son para todo lo que se inscribe en el registro de la propiedad. Pero sin embargo, este acto lleva folio de seguridad aún cuando se inscriba en el registro de anotaciones personales. El tema de la inscripción es igual. Tengo yo 45 días para mandarlo a inscribir, ¿sí? Tengo 45 días para mandarlo a inscribir, lo mando a inscribir, tiene un error, como nos pasa habitualmente, entonces el registro nos inscribe en forma provisoria por 180 días, me lo devuelve, corrijo el error, lo vuelvo a mandar y si tenemos suerte me lo inscribe en forma definitiva, ¿sí? Recuerden. Como escribano tengo los plazos. Repito todo esto porque los que organizaron me piden que repitamos porque a veces como que el tema de los plazos y todo, no, a veces uno no tiene muy claro porque no lo hace habitualmente. Certificados dijimos 15, 25 o 30 días. Hoy estamos en esta época que están durando 30 días como excepción. A su vez, con esos plazos yo tengo 30 días para hacer la escritura, hago la escritura, ¿cómo se llama? Y tengo 45 días para mandarla a inscribir, ¿sí? Tengo 45 días para mandarlo a inscribir. La mando a inscribir, si está todo bien, me lo inscriben en forma definitiva, si está mal, tiene un error, me faltó agregar la partida de defunción o me faltó un dato del heredero, me lo inscriben en forma provisoria por 180 días, me lo mandan, corrijo el error, lo vuelvo a mandar y me lo inscriben en forma definitiva. Por eso a veces me dicen, ay, en la escribanía fulano me tardaron 7 meses. Puede ser, porque está en este proceso. Lo mandó a inscribir, lo objetaron, lo mandaron de nuevo, tiene 180 días. O sea, está dentro de los plazos legales, digamos, ¿sí? Puede ser. Entonces, por eso yo hago de la otra forma. Ahora leo todo lo que está ahí, porque si no me distraigo. Por eso yo hago este doble testimonio, porque si no, pobre María Silvia me va a tener que esperar 7 meses, 8 meses que yo logre inscribir mi sesión, ¿sí? Entonces, decíamos, la inscribo en el registro de anotaciones personales y lo vuelvo a llamar al abogado. Le digo, ya está inscripta. Si quieren ese testimonio también se lo doy, ya no la va a volver a acompañar porque ya lo acompañó, ¿sí? Bien. Y ahora el proceso sucesorio sigue. Ustedes saben que con esto sigue. Cuando yo se lo entrego a la gente, y como es una escritura, la mayoría de la gente cree que eso es la escritura de la casa,
que tiene bastante lógica, porque es una escritura. Entonces yo le doy la cesión de derechos y el señor se va a su casa y cree que ya está. Y a los días viene con Claudia y me dice, Claudia, le compré la casa al señor. Ay, digo, qué rápido, qué la abogada, una nube veloz. Y entonces le digo, a ver, dame el título. Y me da esto. O sea, que pretenden vender con el testimonio de cesión. Entonces, ustedes obviamente le explicarán a su cliente que eso no le sirve en absoluto para vender. La acompañan al expediente, sigue el proceso y en el momento en que ustedes declaren los bienes, ahí sí recuerden, y otra cosa que también les sugiero, porque nos está pasando mucho, en el testimonio ahora están pidiendo el registro cuando inscribe que en el testimonio que ustedes hacen relacionen la cesión. Antes no había que relacionarla, ahora te piden que esté toda la sesión relacionada. Decime para qué, si ya la tenés ahí, pero bueno. Entonces ustedes tendrán que decir que fallecido fulano, le heredó mengano, y que en mérito a la sucesión que en forma textual transcribo, o en sus partes pertinentes transcribo, y ahí vuelcan la sesión, ordeno inscribir a nombre de Kevin, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí con la sesión vos harías una especie de tracto, abreviado en este caso, y pedís directamente la inscripción a nombre de uno de los herederos, como sería en el caso de él, o si no va a ser un heredero, sino va a ser un tercero, a nombre de esa persona. ¿Sí? Esos serían más o menos los pasos de la sesión. Como les comentaba recién, dentro de la sesión, o sea, dentro de las sesiones, ¿pueden ceder los 4 herederos en la misma escritura? Sí, generalmente lo hacemos, si viven en Mar del Plata, los hacemos a todos juntos, no vamos a hacer gastar 4 escrituras para hacer la sesión. Entonces hacemos que los 4 hereden a uno. ¿Pueden unos gratuitos y otros onerosos? Sí, pueden unos gratuitos y otros onerosos. Otra cosa que se puede, que la verdad que yo cuanto más la estudio, más me enredo la cabeza, pero el registro lo permite, el juzgado, casi todos los juzgados también. Acá en sesiones hay criterios totalmente diferentes de los juzgados, pero en líneas generales es ceder los gananciales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la casa estaba a nombre del señor y la señora, o del señor casado, o de la señora casada, y en la misma sesión nosotros ponemos que también le ceden los gananciales. Si ponemos esta expresión que la tenemos, Vanina, te pedimos, si ponemos esta expresión que en la sesión están incluidos los gananciales, el registro anota todo. A mí la verdad que hay algunas de las situaciones que me hacen mucho ruido, depende cómo lo pienso y el día que lo pienso. A ver, si el titular del bien era el señor casado con la señora y fallece el señor, lo veo más claro, que la señora diga, bueno, no quiero inscribirme 50, aprovecho y cedo también los gananciales, ¿sí? Ahora, cuando está 50 y 50 en condominio, en la plancheta, digamos, en el dominio, aparece 50 nombre María y 50 nombre José, y me permite el juzgado, yo digo, de paso, de ser titular de un condominio, de un derecho real, me lo permite transmitirlo en un derecho personal, que es una sesión, y me lo inscribe el 100% a nombre de los hijos, me hace ruido. Pero la verdad que si el registro lo permite, es mucho, digamos, menos oneroso y mucho más fácil para ustedes, lo pueden hacer. ¿Me entienden? Entonces, pueden aprovechar la sesión de uno de los hijos a favor de los hermanos, etcétera, a poner los gananciales de la madre. Y se expresa así en la sesión, directamente va todo a nombre de los hijos y se evita la sucesión de la madre. No sé si a ustedes les convendrá, pero yo se los digo que si se puede, se puede. Después sí, a veces cuando pienso que en realidad cuando nosotros, como siempre decimos, tenemos el sistema de ganancialidad diferida, o sea, cuando desaparece la sociedad conyugal, sea por muerte, nulidad o divorcio, va todo a la masa. Entonces yo hago este pensamiento, bueno, fallece uno de los dos, va a la masa, entonces ya no es titular del 50 en el 50, entonces bueno,
se entiende que el registro me diga, bueno, que ceda los gananciales, ¿sí? Depende cómo lo piense y el día que lo piense estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo cierto es que no le voy a hacer al señor hacer algo más gravoso si puedo hacerle algo menos gravoso y más simple, ¿sí? Aunque no sea del todo, no sé si legal, bueno, la verdad que depende de la posición que ustedes tomen, pero lo cierto es que lo pueden hacer de esta forma. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero tiene que decirlo. Muchas veces no lo dice, entonces después viene la señora enojada porque me dice, ahora vuelvo a tener un 50%, yo le dije que yo no quería el día de mañana que tengan mis hijos que abrir la sucesión, etcétera, etcétera. Digo, es que no se habló en ese momento. El abogado no me dijo en ningún momento que también quería ceder los gananciales, por lo tanto yo, si no me lo dicen, es que pienso que la madre no le quiere regalar la casa a los hijos. Me parece que es al revés. Pero bueno, sí, entonces ustedes consúltenselo a sus clientes, ¿sí? Y otra cosa, si van a ceder, que la verdad que es muy práctico, más económico y todas las ventajas que tiene esto, recuerden que el registro también de la propiedad inmueble en Provincia de Buenos Aires tiene un criterio que solo permite ceder hasta la orden de inscripción. Cuando hay orden de inscripción, no te dejan ceder más. A ver, ¿se lo puedo dejar a mis hermanos? Sí, pero mediante venta o mediante donación. Y ya las reglas cambian totalmente, desde los costos a un montón de otras cosas. Por ejemplo, una pequeña cosa que tengo que tener todos los impuestos al día, si no tenía los planos, tengo que tener los planos aprobados, todo lo de obra, todo. Ojo, porque hasta el momento que yo tengo la orden de inscripción, estoy hablando de un cúmulo de cosas, que sí, es la única casa, pero yo digo, te cedo todo lo que me toca. Si ya hay orden de inscripción y cuando viene me dice, Laura, vamos a hacer la sesión. No, ya no la podemos hacer. ¿Y cómo? ¿Y ahora qué le digo a mi cliente? Le hacemos una donación por tracto, le digo. Pero ahora tenemos que ir al agrimensor, pedir la cédula, declarar todo lo que no está declarado, pagar los impuestos. ¿Me entienden? Una diferencia atroz entre hacer una sesión y hacer una donación. Entonces, si ustedes creen que su cliente tiene interés en hacerlo, recuerden hacerlo antes de la orden de inscripción. ¿Sí? Antes de la orden de inscripción. Una vez que hay orden de inscripción, lamentablemente van a tener que hacer venta por tracto abreviado o donación por tracto abreviado. ¿Sí? Bueno, y acá me anoté varias cosas para no olvidarme. Por supuesto que el efecto es entre las partes, el efecto va a correr a partir del día que firmamos la escritura. Para María Silvia, para María y para mí como escribana, a ver, es oponible a partir de ese momento. Ninguna de las tres puede decir, ah, no sabía que había cedido los derechos. Las tres sí. Para los terceros, a partir de la publicidad. Y hoy publicidad es sinónimo de expediente. Ojo, publicidad hoy es expediente, no es registro de propiedad de anotaciones personales, aunque yo tenga obligación, porque el juzgado, si no me sanciona, si no la inscribo. Pero para ustedes, la que vale es la otra, ¿sí? Y para un deudor, por ejemplo, un deudor no se enteró. Yo le debía, no, sí, alguien le debía un montón de plata a una persona y aprovecha y se cedo los derechos y no se cobra nunca. Para ese deudor va a tener efecto la cesión una vez que lo notificaron a él. Si no, para él esa cesión es inoponible. Entonces recuerden que si tienen deudas, le tendrán que notificar al deudor sí o sí. Bien, ¿qué más me anoté? Cesión de bien particular, entonces esto que les expliqué, si bien el código lo dice, en provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llama? En Mar del Plata específicamente, no están aceptando sesiones de bien particular, el juzgado no lo permite. Excepción por instrumento privado tampoco, recuerden, por eso ojo, porque si la tienen, rápido, recen a todos los santos, como digo yo en la escribanía, recen como se llama, encomiéndense a todos los santos, chicas, y que estén todos vivos. Y empiecen a ubicarlos por Facebook, por donde quieran, porque van a tener que volver a firmar. Y los efectos, obvio, van a ser desde el momento de la escritura.
todo lo anterior, será una linda voluntad, un convenio de partes, donde todos se comprometían a firmar una escritura de cesión de derechos hereditarios, pero no sirve para otra cosa. Ese, el famoso que yo les digo, acuerdo entre las partes, entre todos los hermanos, decidimos que la casa le quede a mamá. Todo muy bonito, pero no sirve, no tiene efectos jurídicos, nada más que una voluntad. Vienen y me dicen, ahora mi hermano no le quiere ceder la parte. ¿No es cierto que él ya firmó? No, eso que firmó no tiene ningún valor más que moral. Y su hermano hoy se peleó con tu otro hermano y no le quiere ceder, esto que vos tenés no tiene ningún valor. Entonces me piden, no, bueno, hacémelo por escritura, protocolizámelo. Protocolizarle, recuerden que es transcribir en forma textual. A mí me trae la sesión por instrumento privado y me dice, protocolizámelo. Yo te lo protocolizo porque yo te puedo protocolizar cualquier cosa, pero te lo protocolizo, pero sigue siendo un instrumento privado protocolizado, pero no tiene ningún valor, tenés que hacer la escritura. A ver, en algunos casos lo hacen para tirarse el lance, porque por ejemplo se murió el señor. Entonces puede venir el abogado, como puede venir con cualquier papel, y me dice, escribana, ¿me protocoliza esto? Sí, yo te lo protocolizo, pero no le va a servir. Por ahí en algún juzgado lo agrega y alguno no se da cuenta y le pasa. Nunca vi. Pero bueno, ¿se entiende? Eso, la protocolización también hay como una confusión. A muchos creen que protocolizar le da el cariz de instrumento público, y no, es un instrumento privado protocolizado, ¿sí? En una época, antes de la modificación del código, había que designar administrador por escritura. Eso nadie lo hacía. Todos ustedes, las reuniones de consorcio que iban, se designaba el administrador ahí en el libro. Bueno, salió el juzgado notarial a revisarnos todos los protocolos y nos observó todos los actos donde había una designación, ¿cómo se llama?, de administrador por instrumento privado. Se imaginan, en Mar del Plata, el 99% estaban mal. Entonces, ¿qué hacíamos? A ver, agarrábamos el acta del libro de consorcio y la protocolizábamos para decirle, bueno, le dimos un poquito más, pero ya está. Si le habían designado en el año 80 como administrador en el libro, no tengo forma de hoy llevarlo a escritura. La sanción me la comí igual, ¿se entiende? Ahora le di un poquito más por si acaso, bueno, hice todo lo posible, mira, la protocolicé, pero la inspectora me decía, seguiste haciendo un acto con un instrumento privado cuando vos sabías que la designación es por instrumento público. Estaba en la 13.512, pero era como Vox Populi que nadie lo hacía. Yo les invito a pensar cuántas reuniones de consorcio fueron en que se hizo la designación ante escribano. Nada, no alcanzaríamos, somos 200 escribanos, no alcanzaríamos, teníamos todos los escribanos dedicados nada más a hacer reuniones de consorcio. No hacemos venta, no hacemos nada, solo hacemos reuniones de consorcio. Si quisiéramos estar en todas las reuniones de consorcio de todos los edificios. Bien, oferta de cesión. Puedo hacer oferta de cesión. Yo digo, una vez fallecido mi papá, yo digo, le ofrezco, le cedo los derechos de la cesión a mis hijos. Mis hijos viven en Buenos Aires, cuando vienen, aceptan. ¿Puedo hacerlo? Sí, mejor. Bueno, yo porque quiero que vengan, pero si no le puedo decir, chicos, vayan a Buenos Aires a un escribano de capital y la aceptan allá. Sí, perfecto, se puede hacer. ¿Se entiende? Puedo dividir el acto como un acto que no puedo dividir, bueno, no me voy a meter, pero en este acto sí lo puedo dividir, que es hacer la oferta por un lado y la aceptación por el otro. ¿Puedo ceder la parte indivisa? Sí, como ya les dije, cedo el 20% a Camila, que a ella ya le adjudiqué que le cedo el 20% indiviso de la sucesión de mi papá, de mi mamá, etc. ¿Puedo hacerlo? Y además, ¿podría hacerlo yo a Camila? Sí, porque no afecta a la legítima. Aun cuando yo tengo 2 hijos, ustedes recuerden que hoy la legítima es el 33, que es lo que yo puedo, en este caso, dejárselo a cualquiera, o sea que yo tranquilamente le puedo dejar ya a Camila el 20%, el 30% de los derechos que me corresponden a la sucesión de mi mamá y mi papá, porque mis hijos ya están cubiertos con el otro 67. Bien. Los gananciales, ya les dije, se puede ceder siempre y cuando ustedes lo dejen estipulado. Revisen siempre que la escritura lo diga. Si no, no hay chance. Bien.
Otras formas, puedo ceder con reserva de usufructo. Te puedo ceder los derechos hereditarios, pero me reservo el usufructo. Es decir, yo te cedo todo. ¿Sí? Sé que mi papá tenía un montón de locales, de campos, estamos divagando, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero yo me reservo el usufructo. O sea, yo a Roxana Piñero le cedo todo, pero digo, yo me voy a quedar con el alquiler de los locales, con el fruto del campo, con el arrendamiento. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Del todo o de parte indivisa. Y por último, puedo ceder, por último, cosas que se me ocurrió a mí hoy anotar. Por ahí hay otras, pero hoy se me ocurría todas las cosas que pueden hacer. Se me ocurre que también puedo hacer, ceder los derechos y me reservo el derecho de habitación. Esto es el caso que les digo típico, la señora me dice, yo se los quiero dar, pero no sé, a mí me da miedo, mis hijos son buenos, esto de todos los días, mis hijos son muy buenos, pero mis nueras, me dice, uno no sabe nunca, esto es de todos los días. No sabe, qué sé yo, uno cría bien a los hijos, pero las malas compañías y me van a dejar en la calle, bla, 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 bla. Entonces le digo, hacemos esto, cédalo los derechos y se reserva el derecho de habitación sobre la casa. O sea, yo les dono la casa, chicos, no, perdón, les cedo la casa, chicos, pero mientras yo viva, voy a vivir en esta casa, ¿sí? Y si quieren que firme las nueras, las llamamos las nueras, porque lo que abunda no daña, decía la abuela, ¿no? Acá no tendrían que dar el asentimiento, pero si yo quiero que vengan las nueras y como diciendo, firmando que ellas, a ver, no es un asentimiento ni mucho menos, por supuesto, pero que ellas prestan conformidad o le pongo la figura que quiera, como diciendo que se informan, se notifican de que van a reconocer el derecho de habitación a la suegra, lo puedo hacer. A ver, si no lo pongo es válido, inválido, nada, pero yo siempre confío, yo digo, como las juezas son casi todas amigas mías y coetáneas mías, yo confío en que la jueza cuando lea y diga, ah, pero ellas acá las nueras firmaron, vamos a ver por qué ahora la quieren mandar al geriátrico a la señora, vamos a citarlas, ¿sí? Entonces, si quieren, muchas veces esas cosas son como morales, ¿no? Que a veces la gente se queda tranquila y lo podemos poner, que vengan y firman y ratifiquen que ellas tienen conocimiento, por si después se olvidan, y los hijos también, después se olvidan, que dijeron todos de que le van a respetar el derecho de habitación a la señora, ¿sí? A ver, creo que no tengo mucho más. Paga la parte impositiva, digamos, recuerden que acaba a pagar ITGB, Impuesto a Transmisión Gratuita de Bienes, va a pagar, ¿qué más va a pagar? Va a pagar aportes conforme a sea gratuita o onerosa. Si es onerosa le tenemos que poner un valor, o sea, ¿cuánto cuánto es el precio que vos le darías a esta sesión? $20.000, $15.000, esto también, un hermano dice, a mí dame $10.000 que la deuda que yo tengo con el ferretero, qué sé yo, con esto. El otro hermano dice, no, dividimos, valuamos la casa, bla, 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 yo mi parte vale 25, también puede ser, esto es de común, dice, ay, pero va a quedar mal que uno le vende, le cede por 25, otro por 10, no tiene nada que ver, el precio se lo adjudico yo, digamos, yo le adjudico al precio que quiero en este caso, no tiene que ver con valuación y esas cosas, la cesión de derechos hereditarios, ¿sí? Sino con el valor que yo le quiero dar. Nada, tengan en cuenta con las inhibiciones, hay bastante problema estos días con las inhibiciones. Hoy, por ejemplo, teníamos una venta por tracto con un fallecimiento de un señor Juan Pérez, imagínense. Por eso cuando ustedes pidan las anotaciones personales, pidan todos los datos, con todos los datos que ustedes tengan, porque hay muchísima homonimia, ¿sí? Si yo pido al registro un informe sobre Juan Pérez, me van a mandar no menos de 100 hojas con inhibiciones de Juan Pérez. Si pongo hoy pedimos a nombre de Juan Pérez, hijo de y de, con domicilio de, nos mandaron con una inhibición
como dice, se previene que como algunos datos coinciden y te dan los datos de la inhibición, ¿no es cierto? Bueno, resulta que nosotros teníamos un DNI, ¿se acuerdan? No sé, ustedes se acordarán como antes que era con matrícula individual. Antes de libreta de enrolamiento y libreta cívica existía lo que era matrícula individual. Y matrícula individual había femenino y matrícula individual masculino. Entonces hay mucha gente que tiene el mismo documento, siendo mujer y siendo hombre. Ya quedan pocos porque es gente de 80, 90 años, pero las sucesiones todavía están dando vuelta. Entonces teníamos un número, lo pusimos como si fuera DNI, y el registro nos dice, se previene que surgen unas anotaciones personales, bla, bla. Después, siguiendo averiguando y averiguando, como se llamaba Juan Pérez, ese es el tema, conseguimos que no era ese número y que era otro. Pido por otro y me sale otras inhibiciones de otro Juan Pérez. Así que ojo hoy con el registro de anotaciones personales porque está funcionando raro, raro. Pedís por la misma persona y hoy también vino otra abogada y me contó que le pasó algo muy similar. Entonces, también tengan cuidado con ella me decía hoy, bueno, no importa, porque lo que no está publicitado, ¿sí? Yo estoy protegido. Recuerden que no es así, el registro no es ni constitutivo ni da fe pública. O sea, si el registro no me informó una anotación personal, pero yo en el expediente sé que la había trabado, yo no me puedo proteger de ese informe ni de ese certificado. No es que lo que dice, el registro no goza de fe pública, acuérdenselo, esto es fundamental para un juicio. Ponele que este señor no me aparece la inhibición, pero yo tenía forma de saberlo, de ir a consultar el expediente o de ir a ver la escritura o algo, no me van a hacer lugar y me voy a tener que comer esa inhibición, ¿sí? Y la voy a tener que pagar. Entonces tengan muchísimo cuidado. Por eso, tanto como cuando traben una inhibición, póngale todos los datos. Por eso cuando la gente me dice, los datos de mi mamá, ¿por qué necesito los datos de mi mamá? Porque Juan Pérez hay muchos, pero no hay tanto Juan Pérez casados con e hijos de Patricia Sacchetti, por ejemplo. Entonces, cuanto más datos les doy, más voy acotando la posibilidad de la homonimia. Hay mucha homonimia con García, Pérez, Gómez, todos esos apellidos, hay mucha homonimia. Entonces tengan mucho cuidado porque es probable que esté pasando, sobre todo como hoy no están trabajando todos juntos y no están trabajando cada uno, muchos en sus casas, estamos notando eso. Se ve que no sé cómo está funcionando. Si ustedes estos días han pedido cualquier tipo de informe, ya sea un dominio, una anotación personal, no sé si vieron que sale arriba, dice delegación Morón, delegación Necochea, delegación Pergamino. Antes no, todo era delegación Mar del Plata. Es porque ahora se estarán distribuyendo el trabajo y como hay trabajo, digamos, hay lugares donde se está trabajando mucho y otros no, les están enviando todas las delegaciones. Fíjense que les van a salir con cualquier nombre. Entonces, no sé cómo se supone que tendría que estar centralizado, pero bueno, hoy me fijé que eso no está sucediendo, entonces revisen todos los informes para evitar estos problemas. Dos palabras, sesión de derechos litigiosos, sesión de derechos creditorios, sesión de derechos posesorios. Litigiosos. Para ceder derechos litigiosos no tengo que tener sentencia. También eso es muy habitual. Vienen a ceder los derechos, según sentencia. No, si hay sentencia ya no es litigioso. ¿Sí? Ahí te puedo ceder otros derechos, pero no litigiosos. Recuerden que si van a ceder derechos litigiosos, como les dije recién, cesión de derechos hereditarios no tienen que tener la orden de inscripción, cesión de derechos litigiosos no tienen que tener sentencia. Si hay sentencia, no son derechos litigiosos. Cesión de todo lo que es crédito, deuda, se puede hacer por instrumento privado. Ese articulito del código que dice todo lo que tenga referencia con un instrumento público deberá hacerse bajo la misma forma. Por ejemplo, cesión de acciones, yo les recomiendo que la hagan por escritura, les recomiendo que pidan anotaciones personales y ni que hablar que firme la señora dando el asentimiento conjugal. Sin embargo, circulan todo el tiempo sesiones de acciones sin nada de esto, ¿sí?
y el día en un juicio van a tener un problema. Las sesiones son por escritura, son con asentimiento conyugal y se piden inhibición. Por ejemplo, yo hago mucha sesión de las clínicas, de las acciones de las clínicas. La sesión de una clínica tiene un valor que vale más que una casa en Rumecón. Entonces, le piden, por ejemplo, no le piden para hacer la sesión y le piden para vender el auto, un auto modelo 80. ¿Sí? Entonces tengan cuidado cuando ceden o las acciones de cualquier tipo de sociedad que tiene que dar el asentimiento conyugal el hombre o la mujer. Y por último, ya lo dijimos, pero repetimos siempre, cesión de derechos posesorios. Para hacer una cesión de derechos posesorios me tenés que demostrar que tenés la posesión. O sea, yo tengo que ir y vos tenés que vivir en la casa, colgarte el cuadrito, como decía la doctora Villanostre, todo lo que hablamos siempre. No hay cesión por instrumento privado, ¿sí? Que las hay, pero no tienen ningún valor. Entonces, si vamos a ceder los derechos posesorios, tienen que ser derechos posesorios. Me tenés que demostrar que tenés la posesión. Yo, personalmente, como decía, no hago sesiones de derechos posesorios, sino hago acta en la cual me traslado al lugar y yo me convenzo de que el señor está en posesión. Me convenzo porque veo que lo tiene alambrado, porque vive ahí, porque se hizo una casilla, porque tiene un food truck, porque no sé, lo que fuera, que me demuestre que el señor tiene posesión hace 8, hace 10 años, no necesariamente 20, porque es probable que él hace 5 que está ejerciendo la posesión y se lo ceda a Graciela para que haga el juicio su capión. Eso sí está bien, pero no, un señor que me llama, me dice, nos encontramos a las 10 y él sabe dónde es el lote. No, es este, me dice. Y quiero hacer la sesión. No, ¿sí? Entonces las sesiones entre todos, tratemos siempre, como decimos, de colaborar entre todos, de no hacer ese tipo de instrumentos de sesiones. Lo mismo, los boletos de compraventa no se ceden si no hay una cadena. Solamente yo puedo ceder un boleto de compraventa si tengo la escritura original de Peralta Ramos, como tengo un montón de estos casos. Hoy todo lo que es acantilados, todo eso se está cediendo todo, pero está la escritura de Peralta Ramos, y hasta el año pasado que murió el señor, vivía Peralta Ramos. Entonces, la cesión de boleto sí o sí requiere escritura original y la cadena hasta llegar a hoy, ¿sí? El señor de la escritura le cedió al otro, le cedió al otro. Tiene que estar pago el impuesto de sellos, el ITI y con firma certificada. Esa sería una cesión bien hecha y como debe ser, ¿sí? Por suerte los jueces están valorando todo esto, no están permitiendo, nosotros estamos continuamente en reunión con la Fiscalía de Delitos Económicos, tratando de evitar toda la cantidad de estafas que hay con respecto a esto. Mar del Plata es terrible, entonces la verdad que ya por suerte, no lo digo para asustar, sino para decir, el fiscal sabe quiénes son los abogados, sabe quiénes son los escribanos. A ver, entonces, eviten hacer esas sesiones porque no es legal, no le puedes ceder un boleto de alguien que ustedes saben perfectamente que no es el dueño. No, pero a mí me lo vendieron, etcétera, etcétera. Y además, donde el hilo se corta por lo más fino, se corta por el señor que es el más vulnerable, que es el que compró, y se corta por el precio. Cuando nosotros los hacemos ir a declarar a la fiscalía, le preguntan cuánto pagó, el señor dice $1.000, $2.000, bueno, es precio vil, ¿sí? Entonces, no pueden demostrar la buena fe. Recuerden que para nuestra legislación, la buena fe es diligencia. Grábenselo. Buena fe es diligencia. Entonces el fiscal le va a preguntar, ¿y qué actos diligentes hizo usted? El primero que te pregunta, ¿pidió un certificado de dominio? Y no, porque bla, bla. ¿Fue una escribanía? Y no. ¿Pagó el impuesto de sello? No. ¿Certificó la firma? No. Bueno, a ver, no hay buena fe. Por lo cual el señor se va a su casa, perdió todo y encima se lleva una causa penal por usurpación. ¿Sí? Entonces, ojo con los documentos que ustedes hacen y que nosotros certificamos, digamos, ojo con lo que uno va a hacer, porque solamente entonces esa cadena es partiendo del acto administrativo, como hablamos el otro día, partiendo de la sentencia de usucapión o partiendo de la escritura, de ahí la cadena, ¿sí?
No puede ser, no, yo tengo este boleto, pero digo, ¿pero quién le vendió? No, fulano, mengano, no, digamos, de ninguna, yo tengo que llegar hasta encontrar quién es el titular de dominio. Bueno, se pide un dominio y se empieza a buscar. Muchas veces yo digo, pero ¿por qué no lo ubica? Porque yo tengo muchos clientes que al revés, feliz de la vida le firman, porque no quieren tener, son lotes que no van a usar, que saben que están ocupados, no quieren pagar los impuestos. Hoy vino una señora desesperada porque de un lote que en su momento ella lo vendió, la gente nunca escrituró y ahora le llega un juicio de ARBA terrible. Y ella ya no sabe qué hacer, porque la verdad que no la puede intimar, porque a la señora que le vendió hizo esto. Empezó a pasar el boleto, el boletito, y le perdimos el rastro. Bueno, lo cierto es que la deuda la tiene, y bueno, sí, ¿qué te dice ARBA? Pague y repita. ¿A quién van a repetir? Entonces, si le cobran impuesto el complementario, porque tiene más de 2 propiedades, o sea, todo un lío. Entonces, rastreen, porque se van a, ¿cómo se llama? Se van a llevar una sorpresa de encontrar que hay herederos, que hay vendedores que quieren firmarle las escrituras. Lo que pasa es que no encuentran, digamos, no pueden ubicar quién es la persona. Bueno, acá a ver, el estudio de títulos es importante también, hace a la buena fe diligencia, por supuesto. Para las escrituras no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que en estos casos ustedes no pueden hacer estudio de título porque son instrumentos privados que no saben dónde están, digamos, dónde podrían verificar esta cadena. Cuando nosotros de todas las escrituras hacemos estudio de título, pero vamos a la escribanía o al archivo o a tribunales. Acá, como es instrumento privado, no tienen a dónde ir a verlo, digamos, dónde podrían hacer el estudio de título. Nada, porque el señor le trae así. Nosotros cuando yo atiendo en el colegio de escribanos, la gente te viene con una bolsa y te trae todos los papelitos, revisás todo y nada. Yo ya cuando veo la bolsa, ya digo, no, yo ya sé, no me explique, porque ya sé, pobre gente, que te trae todo, pero en realidad no tiene nada, no tiene nada. No tiene los impuestos a su nombre, no tiene nada. A ver, preguntas. ¿Querés que empiece a leer de las de arriba, Laura? Las Dale, dale, preguntas. dale. Gabriela preguntaba, ¿se puede ceder la legitimación para iniciar la sucesión? No sé, se puede ceder los derechos, y yo te cedo los derechos hereditarios a Marisol y Marisol inicia la sucesión y lo que quiera. Va a tener el Eh, derecho ella de abrir la sucesión. Verónica pregunta, en un tracto abreviado de venta de inmueble, a las tres cónyuges de los tres herederos hicieron firmar. Por lo entendido fue incorrecto, ¿no? Lo que hablabas hace un rato. Sí, por eso, a ver, a veces uno lo pone con otra, la gente dice, eso, ¿para qué las hicieron? Muchas veces me pasa, el otro día también hice un convenio en el cual era todo muy raro. Su mamá, a ver, un matrimonio, el señor había presentado en quiebra, puso la casa a nombre de los hijos, y entonces ahora les preparamos como un convenio para decir que si el día de mañana la señora fallecía uno de los dos y el otro quería vender la casa, que todos los hijos sabían que la casa era de la madre y que le iban a dar la plata a la madre. Entonces yo preparé un convenio, hice también venir a los maridos, como diciendo, están todos de acuerdo en saber que el día de mañana nadie va a reclamar nada. Y uno me objetaba, ¿por qué nos hizo venir a nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, a ver, legalmente no, pero como era como un pacto de familia, yo quería que todos ahí estuvieran de acuerdo en decir, nadie se olvide el día de mañana que la plata es de tu suegra, que la plata es de tu madre, por las dudas, ¿viste? Hay veces que por las dudas uno le hace firmar en ese sentido. Marina pregunta, buenas tardes, consulto cómo solicitar la titularidad de las unidades complementarias de un consorcio. Lo mismo, índice de titulares, pedís un índice de titulares a nombre del consorcio, ¿sí? Ustedes saben que pueden pedir a nombre de personas físicas o a nombre de personas humanas, perdón, o jurídicas. En este caso va a ser el consorcio una persona. Ah, si es que está a nombre del consorcio. Si está a nombre del consorcio, si está segura que está a nombre del consorcio, bueno, aunque no esté segura, en vez de pedir un informe, pida una. A ver, primero pida un índice de titulares. Si en el índice de titulares le aparece la unidad, ahí pide una copia de asiento registral. ¿Sí? Pero primero
Pida consorcio de propietarios Maral 4 y ahí te van a salir todos los bienes que tiene consorcio. Porque a veces la gente cree que es del consorcio y está a nombre de la portería. Vieron que antes se ponía a nombre del portero o a nombre de un grupo de consorcistas. Bueno, Vanessa, el bloqueo registral se genera desde que pido el informe. Se lo contestó Rocío abajo desde que se solicita el certificado, no informe. Exacto, muy bien. No hay bloqueo para informe, hay bloqueo para certificado. Perfecto. Y desde el día que entra. Claudia pregunta, cuando la sesión luego la inscribo con oficio y testimonio respecto de uno de los bienes del acervo, si esa sesión fue gratuita, ¿debo pagar el ITGB? Yes. Siempre. Ramón dice el tema de la licitación de algunos bienes, que ahora es nuevamente en el nuevo código, ¿se hace en la escribanía? ¿El qué? Licitación habla Ramón Edgardo Bilbao, el tema es Licitación. licitación. Sí, las licitaciones se hacen por escritura pública. Yo nunca tuve que hacer ninguna, pero me encanta lo nuevo, así que si tiene una licitación la hacemos. ¿Sí? Acá Mariela Yunes habla de cuando cedías a los derechos, decía si había que notificar al deudor o al acreedor. Al ¿Notificar al deudor. deudor del causante o al deudor del cedente? Bueno, hay distintos tipos, hay deudores del cedente, deudores del causante, y actúan, digamos, de distintas formas. En eso no me metí porque es muy teórico, a ver con qué viene responde uno y con qué responde los dos, si son subsidiarios y todo. Pero le tenemos que notificar, digamos, al deudor quién va a ser su nuevo acreedor. Micaela, ¿es conveniente hacer la sesión antes de iniciar la sucesión o durante, o sería indistinto? Lo hablaste hoy al principio. Por eso, como se publicita en el expediente, por ahí es más prolijo tener abierta la sucesión. Pero estos casos que yo te digo, de gente que viene un día y vuelve a vivir a España, lo tenemos ahí. ¿Y para qué le voy a hacer un poder? ¿Viste? Le podría hacer un poder. Pero si ya le hace la sesión, el señor se queda tranquilo. ¿Viste que los poderes la gente le tiene, ya lo vamos a ver el otro viernes? La gente le tiene, no quiere, yo me doy cuenta, cuando yo empecé a trabajar, la escribanía Frontini histórica, ¿cómo se llama? Hacíamos todo el tiempo poderes a los abogados, todo el tiempo. Ahora, para que la gente, ustedes les pasarán, para que la gente te quiera firmar un poder, en general no quieren y me hacen leer 20 veces que si puse, que si no puse. Entonces, por eso, si no le podría hacer firmar un poder para después hacer la sesión. Pero entre las dos cosas la gente prefiere el acto. ¿Sí? Me dice, no, yo voy a firmar, no se preocupe. Digo, yo para que no venga tantas veces, no, yo voy, me dice. Y entonces por eso le hago la sesión directamente. Pero es más prolijo si ya está abierto el expediente. Acá Rocío dice habitación como alternativa al usufructo que hoy se puede embargar. Cuando hablabas de Claro, la sesión. exactamente, esa es la diferencia. Bien, están súper aceitadas. Ustedes saben que hoy el usufructo se puede embargar, antes no. Entonces vos jugás con la figura de acuerdo a cómo te conviene. Si usás la habitación o usás el usufructo. Depende de qué lado estás, usás una o usás otra y depende que se dé, digamos, jurídicamente que puedas usar una u otra, ¿no? María dice, una vez que hay declaratoria de herederos, hay dos inmuebles, uno donado. Hay dos bienes, un inmueble donado y un auto. Un hermano quiere cederle su parte del inmueble a los otros hermanos, pero no cede los derechos del auto. ¿Eso se puede hacer? A ver, podés hacer la cesión, un hermano le puede ceder los derechos hereditarios al otro y lo del auto lo hacen por fuera. Marina Porque pregunta, si lo hace el... recuerden ver también, otra cosa que no dije, vieron que automotor tiene su propio registro, buques tiene su propio registro, motos su propio registro, aeronaves sus propios registros. Cada uno de esos registros tiene su propio registro de anotaciones personales. Entonces recuerden, tanto si van a inhibir como van a pretender hacer una cesión, que tienen que pedir informe de anotaciones personales en cada uno de estos registros. El de buque tiene el suyo, el de automotor tiene el suyo. Puede que esté otra cosa, también sepan que las anotaciones personales son provinciales, lo cual siempre decimos, está horrible, está mal, pero es así. O sea, yo estoy inhibido acá, me salto el charco, me voy a Capital y vendo en Capital. ¿Eso puedo? La ley me lo permite, digamos. Voy allá y allá no estoy inhibido, podría hacerlo. Y acá también pasa en automotor.
Puede ser, la gente se confunde también el veraz con el registro automotor. Me dice, estoy inhibida, y no, está en el veraz. O no estoy inhibida, y pido y está inhibida. Estaba inhibido en el automotor, pero acá no. Entonces recuerden ustedes, siempre como abogados, si le van a trabar una inhibición, trabarle, no solo el registro de anotaciones personales de provincia, sino si tiene auto, porque muchas veces los que se insolventan, lo que nunca se insolventan es del auto, eso siempre se lo quedan, ¿sí? La camioneta, 4x4, bla, bla, bla. Entonces, si ustedes son rápidos, rápidamente le traban una inhibición en el registro automotor y ahí se queda sin nada, ¡trin! Ya no puede hacer nada. Y otra cosa, recuerden que no es una inhibición a ver, a veces uno dice personal y la gente cree que es como que es una incapacidad, que te inhibieron, no puedes hacer nada. Lo único que no podés hacer es, digamos, transferir o grabar los bienes de la provincia y los muebles, los inmuebles. Por eso te vuelvo a decir, mi marido viene como toda enojada, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Hicimos bla, bla, bla. El abogado dice, y mi marido vendió la camioneta. Y sí, le digo, puede ser porque por ahí el abogado se le traspapeló y no inhibió en el registro automotor. ¿Es probable? Sí, es probable. ¿Se entiende? Entonces, si saben que el señor tiene un barco, si saben que el señor tiene un avión, como el de todas las que están en la tele, que todos los novios de ellas tienen barcos, aviones, qué sé yo, ¿qué pasa? Nosotros, y ellos, todos los que salen tienen un avión privado. Bueno, cuando ustedes sean la abogada de cualquiera de estas chicas, inhíbanlos en los distintos registros. Y si el señor, por ejemplo, este chico, ¿cómo es el de los fiambes, Pariardini? Ponele, vive en Buenos Aires. ¿Cómo es José Pagliardini, creo que es? Paladini es, bien, él tiene su empresa en Santa Fe, entonces no lo inhibas acá, inhibilo en Santa Fe. Eso también ustedes tienen que tener la estrategia. ¿Dónde el señor se mueve? Por más que viva, obviamente va a vivir, ¿cómo se llama? En Capital, En donde Capital. viven. ¿Eh? En Capital, obviamente, Sí, sí. sí, pero ahí donde viven En todos. Nordelta, sí. Sí, Nordelta, bla, bla, Morales. bla, pero su empresa, ¿cómo se llama? La tiene en Córdoba, la tiene en Tierra del Fuego, la tiene en, ¿cómo se llama? En Iberá, inhibilo en el lugar, por las inhibiciones son provinciales. Bueno, Marina habla de si lo hace el precio más bajo para pagar menos impuestos, ¿eso no se controla? La sesión, si se hace por un precio más bajo. A ver, siempre estamos hablando que sea lo real. A ver, ¿cómo te puedo decir? Yo también puedo vender una casa por mucho menos de lo que es la evaluación y el Estado en algunos casos me va a cobrar algunos impuestos por evaluación y otros impuestos por venta. Eso no quiero meterme acá tanto en lo impositivo. Algunos impuestos, por ejemplo, el LITI es por precio de venta. El sellos es por evaluación y así les podría nombrar un montón. El Estado verá, pero no me puedo obligar a mí a vender por un precio que no lo voy a vender. Si yo a mi mamá se lo quiero regalar, se la regalo. Si mi mamá se lo quiero vender a $2.000 porque ella se quiere quedar contenta de que me quiere dar plata. Bueno, vieja, dame $2.000 y listo, y en la escritura pongo $2.000. Puedo hacerlo. Y el Estado que me cobre lo que me tiene que cobrar, pero bueno. Claudia Pero pregunta, tampoco, digamos, tergiversar los montos porque el Estado le pone un precio a la cosa que no es la que yo voy a recibir. Porque también exactamente. es cierto, no voy a poner un precio que después yo no voy a recibir. Claudia pregunta, el ITGB solo si es gratuita, ¿no? ¿Sobre qué valor Sí, paga si no exacto. tiene bienes? Sí, si no paga ITI, de algún lado o te paga, cobras, Acá o siempre allá. es o uno u otro, no es que no vas a pagar. O pagás ITI, o pagás ganancia, o pagás ITGB, o pagás sellos. El Estado es tu mejor socio. Nosotros trabajamos para él. José pregunta, si tengo un boleto de compraventa viejo, donde no está certificada la firma y el titular de dominio falleció, no hay herederos ni sucesión, ¿qué es lo que se puede realizar que no sea usucapión? ¿No hay herederos? No, ¿Abrió la sucesión y no hay herederos? no, por lo que dice acá, lo que dice él, dice no hay herederos, no sé si abrió la sucesión. Claro, si no abrió la sucesión no Andá a saber. sabemos. Por eso tienen que abrir la sucesión y presentarte la sucesión con el boleto. Ah, perdón, no importa que no haya herederos. Los 4 artículos del 16 de tracto abreviado, obligaciones contraídas en vida del Claro. causante.
Es viernes, chicos, no, todavía tengo las neuronas. Obligaciones contraídas en vía del causante. Me presento, abro la sucesión, me presento con el boleto y me vas al lugar y me va a firmar el juez. Pero no tiene la firma certificada el boleto. No, no importa, lo va a ponderar, no es obligatorio. Siempre cuando digo, Vanina, Ahí se lo desactiva. siempre digo qué es lo que va a ponderar el juez. Por eso, la firma certificada, que yo te va a agilizar, pero el juez puede entender, porque por ejemplo, hay como, qué sé yo, ayer me llegó de una sociedad constructora que acá en Mar del Plata vendió un montón. Ya el juez reconoce la firma perfectamente, sabe, por más que no están certificadas y timbradas, ya reconoce lo de Polonia. Viste que hay un montón así de empresas que ya los jueces los reconocen, y por más que no esté, le vas al lugar, sí, sí. Patricia pregunta, ¿puede un heredero de 3 herederos hacer cesiones posesorias por haber poseído 20 años un inmueble que era del padre de todos sin haber iniciado la sucesión? No. Si no, todos haríamos eso con las herencias. Uno, el hermano que se queda ahí, le inicia. Recuerden como el alquiler que yo les hablaba el otro día, lo tienen que notificar al hermano. Y además de qué buena fe me habla, no sabe que es, digamos, que su hermano es el heredero del dueño. No, no. Patricia dice que compró un inmueble con dinero de una herencia. Mi esposo firmó la escritura reconociendo, ahora voy a hacer una donación con usufructo a mi hija para que el día de mañana no reclame. Es mi segundo matrimonio. Ok. Eso está bien porque ahora es obligatorio además. Nosotros antes lo hacíamos como algo, como un plus, ahora él te obliga. Primero acreditar el origen del bien. No solo Patricia habrá dicho que es propio, sino la escribana le habrá pedido, a ver, tráeme la sucesión. A ver, Claro. ¿de dónde salió que vos ¿De dónde recibiste? salió? Bla, 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 bla. Porque también yo puedo decir, no, de la sucesión de mi abuela, y mi abuela no tenía nada, y entonces yo no puedo acreditar. No, tenés que acreditar y cómo heredaste vos. Y además ahora es obligación que el cónyuge confirme o ratifique esto por las dudas. ¿Esto para qué? Para que el día de mañana aparecía el cónyuge y reclamaba. Entonces, a mí me gusta del código nuevo que están poniendo todas esas cosas que pasaban todo el día, ¿viste? Que, por ejemplo, lo del divorcio express, que le llama a la gente, Sí. que tenés que ir con el concuerda. Mis amigas que son las juezas de familia siempre me decían, venían acá y se ponían a pelear horas y horas, y yo estaba ahí tipo testigo y nada, y venían el otro día, y venían, entonces, hoy viejos, vengan con algo escrito. Y acá lo mismo, firmaban, el bien era propio y todo, y a los 5 años aparecía la mujer y decía, ay, yo no sabía que ese bien lo había heredado de mi suegra, y ahora quiero mi parte. Entonces, bueno, ¿te acordás que firmaste ese día, que la escribana te explicó? Beatriz dice, en una asociación el cónyuge su parte y te quiere ceder su parte de un departamento a sus 2 hijos. ¿Podría aconsejarle ceder los gananciales porque no tiene interés Si es el único bien, en sí, ese si no, no. departamento? Si es el único bien, sí, tal cual. María dice que no entendió, ¿puede entonces ceder un heredero 2 solo el inmueble y no el auto, ya existiendo la declaratoria de herederos? Y no lo declaraste en la sucesión y haces la cesión y después acompañas el auto, ¿sí? Una puede hacer. Por ejemplo, no decís del auto. A ver, lo que yo siempre consigo que en el auto al revés, lo primero que hagan es lo del auto. Agreguen el auto, piden y el juez rápidamente te firma para venderlo, ¿sí? Así que yo siempre les aconsejo eso, primero con el auto. Entonces, si ya hiciste primero lo del auto, después haces lo demás, entonces está perfecto. O al revés, haces primero lo de los bienes, cuando ya está todo, haces lo del auto. Eso lo vas manejando. Las Nos últimas permite 2. eso, como hay que ser también estratega, además de abogado, y para ver qué te conviene o qué no te conviene en algunos casos. Una esposa titular de un bien inmueble fallece y su marido se casa nuevamente. Este puede hacer Lo una... aplaudimos. Sí. Está bien, hace falta, hombres, mira todas las mujeres que somos. Este El puede señor hacer... volvió al mercado Sí, rápidamente. sí. Este puede hacer una cesión de derechos hereditarios a su esposa respecto del bien que era de su anterior esposa. Sesión, hoy leían Lambert que él plantea la sesión entre cónyuges. La sesión entre cónyuges está prohibida. Después lo voy a leer mejor por qué Lambert habla de esto. En principio, las sesiones entre cónyuges está prohibida.
Salvo que no esté casado con la segunda señora, por ahí no se casó el señor. Capaz. Si no se casó con la segunda, sí le puede ceder. Alejandra dice, sesión realizada en el año 1990, pero no inscripta. Sucesión del cedente a reconstrucción. Con solo presentarla en el expediente reconstruido ya está, estaría el presupuesto de publicidad, pero restaría la inscripción. Escribano, cedente y sesionarios, todos fallecidos. ¿Y cómo saca el segundo testimonio? A ver, no, me perdí. ¿Lo tenían en instrumento privado, la sesión o de escritura? No dice. A ver si, Alejandra, ¿nos podés aclarar eso? Bueno, Patricia dice que en los casos de filiación es normal que cuando toman conocimiento del juicio se empiezan a ceder, vender o donar a otros hijos. ¿Podría inhibir algún inmueble para evitar que se No, deshagan recuerden los que las deudos? inhibiciones son de las personas, no de los inmuebles, ¿sí? No, y cada uno es dueño de su parte, puede hacer lo que quiera, digamos, si no está inhibido puede hacer lo que quiera. No, no. Ahí Alejandra nos dice que la tiene por escritura a la Si sesión la del tiene por 90. escritura, tiene que sacar un segundo testimonio. Sí, el segundo testimonio va a tener que firmar un heredero sí o sí para solicitarlo. Los herederos, no uno, los herederos. Si los herederos están vivos o los herederos de los herederos, la pueden acompañar, no hay ningún problema. Y acá, bueno, Verónica dice, estoy en etapa de declaratoria, único bien declarado un rodado y hay comprador. Bueno, tenés que denunciar el bien, todo lo demás, todo, presentar los informes, Sí, la declaración recuerden. jurada. Sí. Bien. Bueno, no No hay hay nada. tracto en el No, automotor, le hacen la simultánea y te exactamente. cobra las dos, te dicen tracto abreviado, en realidad no hay ningún No. tracto, porque, ¿qué me estás abreviando? Me estás cobrando las dos. Bueno, y ahora no, otro día seguimos con eso y les explico cómo son los 08 que tienen que hacer para la tracto. Vamos Bueno, redondeando alguna, sí. total tenemos el viernes que viene. No, el próximo, eso les iba a aclarar, lo que dijimos al principio, Laura. Cierto, El el viernes 16. 16 es la próxima clase, no el viernes 9, ¿sí? No se olviden. Igual se los voy a recordar en la semana. Si se conectan y no estamos con Marisol, es que, Sí, es que era 9 de julio, nos habíamos olvidado. exactamente. No sé, Patricia, tenías la mano levantada, pero creo que las hiciste por chat las preguntas, ¿no? ¿Alguna duda Está bien. más? Es complejo, sesión de derechos es Sí. complejo el sistema, el trámite, pero bueno, digamos, todas las particularidades, pero vieran todas las, por eso está bueno saberlo, todo lo que pueden hacer. Para mí es una figura súper interesante, por eso siempre la trato de dar, que doy pantallazos de cosas para que ustedes, aunque sea ¿cómo se llama? La trabajen, porque te da muchas posibilidades, es una herramienta súper importante. Después yo veo a veces que en la sucesión están lidiando porque tienen uno de los hermanos inhibido, no pueden hacer nada. Y digo, ay, ¿cómo no se dieron cuenta? En algunos casos no sabían. Pero en algunos casos que ya sabés que es comerciante, a los comerciantes rápidamente los tienen que hacer que ceder, porque es muy probable. Y sí, es muy probable. Entonces siempre le digo, si están de acuerdo, y además, o por ejemplo, hoy hicimos 8 herederos. Hay necesidad, digamos, tratemos de como de agrupar, porque si no después pasa lo que pasa, que nunca podés vender porque una sucesión y otra sucesión. Entonces, estas figuras nos permiten, total después arreglan, le van a dar la parte y todo, pero de ir como concentrando si hay gente que ustedes saben que tiene problemas, si no, estamos todos bien, pero si tiene, por ejemplo, un heredero 87 años, ya hacer la sesión a favor del hijo, ya. Porque si no, cuando estés en el medio proceso, se va a morir el señor y otra sesión. Bueno, yo lo veo con ánimo de escribana, a ustedes por ahí les interesa, pero si no, igual nunca llegás a buen puerto, porque estás 10 años con la sucesión. Entonces, si son personas, a ver, personas muy grandes o personas con actividades que puede ser que las inhiban, traten de rápido sacarlos de ahí. O viven en España y todo tenemos que litigar. Ni les cuento si tienen residencia en el extranjero lo que es hoy la parte impositiva. Es un chino porque te piden millones de cosas.
si sos residente hoy en el exterior. Te piden de todo, poco menos que el análisis de sangre. Entonces también, tenés uno que está residente afuera. No, le pones sesión, listo, ya, y trabajan con los de acá. Hoy vender con extranjeros, no saben lo que, con argentinos que tienen la residencia ya, es imposible lograr todo lo que nos pide la FIP. Imposible, imposible. Por eso ya les digo, un montón de ventas frustradas porque no podemos nunca conseguir todas las cosas que nos piden. Bueno, ¿estamos? Creo, a ver, que sí. Alguien que pide tu Instagram porque no es de, a ver, la perdí porque estaba arriba. Acá arriba está. Exposición clara, abogada de la Matanza, le encantó la charla, quiere tu página, Laura. Excelente, gracias, excelente, como siempre. José, que por ahí leí que está arrepentido de no haber cursado registral, ¿no, José? Sí. ¿Viste? Hay un Ahora, arrepentido. ya es tarde, José, porque no hay registrar en la facultad. Quedan poquitos. Ahora la damos en Civil 1 igual. Está bueno porque hablamos en Civil 1, pero bueno. Igual siempre estamos dando este tipo de talleres porque, bueno, justamente son cosas como prácticas que ustedes, al no ver registrar, se complica. Ramón creo que le quedó esta duda en los litigiosos, en los derechos litigiosos, si la sentencia no está firme, ¿no puedo ceder? Sí, si la sentencia no está firme, sí. Exactamente. Bueno, chicos, si no hay nada más, nos veremos el 16 a la Bueno, misma que hora por este canal de descansen. graduados. ¿Eh? A esta misma hora por el canal de graduados, le digo, el viernes 16. Exactamente. Nos ¿Eh? vemos y que descansen mucho hasta el 16. Claro, Adiós, nos vemos, adiós, buen fin de, adiós. chao. Chao, gracias a todos.